Mi nombre hijo, en este vídeo conocerás y entenderás la verdadera razón por la cual Dios me puso a prueba y permitió todo mi sufrimiento. En la tierra de Yusi, donde viví, experimenté una vida llena de bendiciones materiales y una familia abundante. Mi patrimonio incluía grandes rebaños, numerosos sirvientes y yo era padre de 7 hijos y 3 hijas. Sin embargo, mi reputación no se limitó a la riqueza tangible. Se sabía que temía profundamente a Dios y que me esforzaba por evitar el mal en mi viaje. Mi fortuna moral fue tan crucial como mi prosperidad material. El temor de Dios fue una brújula constante en mis decisiones, moldeando mi carácter y mis acciones. La integridad que buscaba se convirtió en un faro de rectitud en medio de mi abundancia. Sin embargo, mi historia no se trata solo de prosperidad y virtud. Enfrenté desafíos extraordinarios que pusieron a prueba no solo mi riqueza sino también mi fe inquebrantable. Un día perdí mi riqueza, mis hijos e incluso mi salud, enfrentándome a una angustia que parecía insoportable. A pesar de estas adversidades, mantuve mi fe firme. Mi integridad moral ha capeado las tormentas de la vida, desafiando las expectativas convencionales. Cuestioné la naturaleza del sufrimiento, hablé con amigos bien intencionados que intentaron comprender mis tribulaciones y busqué respuestas en los misterios de la existencia. Mi historia es un poderoso testimonio de la dualidad de la experiencia humana. Explora los extremos de la prosperidad y la adversidad, abordando la complejidad de la fe y la moralidad en medio de las incertidumbres de la vida. No solo he enfrentado pérdidas y desafíos, sino que también he surgido como un ejemplo duradero de resiliencia, fe y búsqueda de significado en medio de la adversidad. A lo largo de mi viaje, no cedí a la desesperación y seguí confiando en Dios a pesar de las circunstancias aparentemente desfavorables. Mi sufrimiento no solo reveló la profundidad de mi fe, sino que también me llevó a una comprensión más profunda de la naturaleza divina y la fragilidad humana. Por tanto, mi historia trasciende la mera narrativa bíblica, resuena como un eco universal de la experiencia humana. En sus páginas encontramos lecciones sobre la resiliencia de la fe, la importancia de la integridad en medio de la adversidad y la búsqueda incesante de significado, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Mi historia es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la complejidad de la existencia y la esperanza que persiste incluso cuando todo parece perdido. En un giro devastador de los acontecimientos, mi vida se convirtió en una saga de tragedias insondables, como si un huracán hubiera arrasado con mis riquezas y alegrías en un solo y devastador día. Mi prosperidad, simbolizada por grandes rebaños y un equipo de sirvientes, fue arrasada sin piedad por los brutales ataques de los sabeos y caldeos. En un abrir y cerrar de ojos, lo que era una fuente de comodidad y estabilidad se convirtió en escombros. Sin embargo, la tragedia no se limitó al plano terrenal. Las fuerzas celestiales también conspiraron para poner a prueba mi fe y mi capacidad de recuperación. Un fuego celestial, manifestación de la naturaleza divina, consumió a mis ovejas, símbolos vivientes de mi prosperidad. Este evento sobrenatural trascendió mi comprensión, desafiándome a enfrentar la imprevisibilidad, y en ocasiones, la aparente crueldad de los designios divinos. Pero el dolor más profundo aún estaba por llegar. Un viento fuerte, como un aliento inquietante, se llevó la vida de mis hijos e hijas durante una celebración familiar. Lo que debería haber sido un momento de celebración se convirtió en una tragedia insondable, sumergiéndome en una oscuridad emocional que puso a prueba incluso las almas más robustas. Mi lamento resuena a través de los tiempos, una melodía de preguntas ante la adversidad. Sin embargo, mi fe se mantuvo firme, incluso cuando la tormenta de la tragedia parecía insuperable. Mi viaje no es solo una narración de pérdida, es una epopeya sobre la resistencia del alma humana ante lo inexplicable, una exploración de las complejidades de la fe y una reflexión sobre la condición humana. En este torbellino de desolación, yo, Job, emergí como símbolo de resistencia, cuestionando pero sin abandonar mi devoción a Dios. Mi historia resuena como un llamado a la reflexión sobre la fragilidad de la existencia, la volubilidad de la fortuna y la incesante búsqueda de sentido en medio de las ruinas de la vida.
Mi tragedia no es solo una página de la historia bíblica, es un espejo que refleja las profundidades de la experiencia humana, desafiándonos a encontrar esperanza y propósito incluso en las circunstancias más oscuras. Al enfrentar la marea de tragedias que irrumpieron en mi vida, experimenté un dolor profundo que trasciende las palabras. En un gesto visceral de desesperación, me rasgué la capa, desafiando las convenciones sociales para exteriorizar la intensidad de mi sufrimiento. La cabeza rapada, símbolo tangible de mi angustia, denotaba la magnitud de las pérdidas que enfrentaba. Me postré en el suelo, entregándome al dolor sin reservas. La tierra se convirtió en mi confidente silenciosa mientras buscaba comprender los insondables designios del destino. Aún rodeada por la devastación de mi existencia, no permití que la amargura se apoderara de mí, y en ningún momento me atreví a culpar a Dios por las adversidades que me afligían. Mi actitud, marcada por la preservación de mi integridad, reveló una extraordinaria resiliencia en medio del dolor. Mi fe, aunque sacudida, permaneció inquebrantable, representando una firmeza notable ante la adversidad. Mientras las lágrimas corrían y el dolor reverberaba por todo mi ser, me negué a renunciar a los principios que siempre me habían guiado como hombre de rectitud. Mi historia no es solo un relato de una pérdida aplastante, sino un testimonio de la fuerza interior que puede surgir en los momentos más oscuros. Mi reacción no fue una rendición ante la desesperanza, sino más bien un acto de valentía ante lo inexplicable. Incluso inmerso en una profunda tristeza, mantuve mi conexión con la divinidad, y sorprendentemente, conservé mi fe y mi integridad moral. Al compartir mi experiencia, los invito a contemplar no solo el sufrimiento humano, sino también la increíble capacidad de resistir, de mantener la integridad incluso ante la crueldad del destino. Mi historia, más que un cuento antiguo, resuena como un ejemplo atemporal de cómo la resiliencia interior puede iluminar incluso los periodos más oscuros de nuestras vidas, ofreciendo una lección sobre la fuerza inagotable que reside dentro de cada uno de nosotros. En el desgarrador escenario de mi vida, mis amigos Elifaz, Bildad y Zofar se solidarizaron permaneciendo en silencio a mi lado durante 7 días. Este gesto inicialmente reconfortante destacó la profundidad de su respeto por mí y la magnitud de las tribulaciones que enfrenté. Sin embargo, este apoyo pronto se disipó cuando sus malas interpretaciones de mi sufrimiento comenzaron a manifestarse. Su perspectiva, aunque motivada por un deseo sincero de comprender mi angustia, estaba arraigada en una mala interpretación de la naturaleza del sufrimiento humano. Creyeron erróneamente que mi angustia era un reflejo de mis propios errores, instándome a confesar y arrepentirme para poner fin a mi desgracia. Este error, a pesar de surgir de un deseo genuino de ofrecer consuelo, resultó perjudicial. El enfoque de mis amigos reflejaba una comprensión simplista y moralista del sufrimiento, atribuyéndome automáticamente la responsabilidad de mis desgracias. Su insistencia en vincular el sufrimiento con supuestos errores oscureció la complejidad de la condición humana y mi propia experiencia. La dinámica entre mis amigos y yo ilustra cómo a veces el consuelo bien intencionado puede verse distorsionado por malas interpretaciones y juicios apresurados. El diálogo posterior entre nosotros reveló una tensión creciente a medida que las acusaciones infundadas minaban mi integridad emocional, exacerbando mi angustia. Esta parte de mi viaje resuena como una advertencia sobre los peligros de malinterpretar el sufrimiento de los demás y la tentación de simplificar la complejidad de la existencia humana. La relación entre mis amigos y yo no solo añade matices a mi historia, sino que también invita a reflexionar sobre la empatía genuina y la importancia de comprender la complejidad de las experiencias de sufrimiento, evitando juicios apresurados y simplificaciones moralistas. En el colmo de mi desesperación, después de innumerables llamamientos a Dios en busca de respuestas, finalmente recibí una respuesta divina. En lugar de palabras reconfortantes o explicaciones directas, Dios optó por un enfoque singular, una serie de preguntas que resonaban con la inmensidad del espacio y la creación. Estas complejas investigaciones tenían como objetivo resaltar el vasto poder de Dios como Creador Supremo. Este encuentro divino me dejó humilde y reflexivo ante la grandeza del universo y la sabiduría divina.
Las respuestas que buscaba no procedían de explicaciones claras, sino de una visión del esplendor y la complejidad de la creación. La presencia abrumadora de Dios en el diálogo provocó en mí una profunda transformación, llevándome al arrepentimiento ante la magnitud del ser que estaba ante mí. Mi arrepentimiento no fue solo una admisión de posible maldad, sino una rendición respetuosa a la soberanía y el misterio de Dios. En respuesta a mi humildad, Dios no solo perdonó sino que restauró mi fortuna de una manera extraordinaria. La prosperidad que experimenté no fue solo una recompensa material, sino una manifestación del cuidado divino en respuesta a la transformación interior que experimenté. Esta parte de mi viaje no solo concluye el torbellino de experiencias, sino que también ofrece una visión profunda de la relación entre lo humano y lo divino. El encuentro revela que no siempre recibimos respuestas directas a nuestra angustia, pero a veces la comprensión y la transformación ocurren cuando nos enfrentamos a la majestuosidad y complejidad de lo divino. Mi historia, entonces, trasciende la simple resolución de conflictos. Es un recordatorio de la importancia de permanecer humilde ante los misterios de la vida y reconocer que las respuestas divinas pueden llegar de maneras inesperadas. La última parte de mi viaje no es solo un epílogo de prosperidad, sino una celebración de la restauración que se produce cuando nos abrimos a la maravilla y la sabiduría divinas, incluso en medio de las incertidumbres de la existencia.